Jornada de quiniela de selecciones, jornada muy complicada y jornada en la cual es muy importante que te quedes a ver este vídeo y analicemos juntos cada uno de los 15 partidos que la componen. Bueno, tenemos nuevamente una jornada de esas de la quiniela que parece sencilla sobre el papel, con selecciones que parecen superiores a sus rivales, pero que al final en este tipo de partidos de selecciones internacionales siempre hay muchísimas sorpresas. Vamos a intentar buscarlas, intentar analizar qué partidos son los que pueden ser más engañosos o los más sencillos sobre el papel, empezando por ese primero entre Portugal y Croacia. Todos los partidos son de la Liga de las Naciones de la UEFA, de la categoría de la Liga A, B y C, empezando por este entre Portugal y Croacia. Una Portugal y una Croacia que están llamados, como veis aquí en la clasificación más o menos, a pelearse entre ellas ese título para pasar a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Yo creo que Portugal es favorita en este grupo, creo que es la que tiene mejor equipo de bastante largo, con bastante diferencia respecto a sus rivales. Un equipo que viene a hacer una buena Eurocopa, cayó frente a Francia, un equipo que tiene una selección muy potente, una plantilla muy superior a sus rivales, frente a una Croacia que hizo una Eurocopa bastante decepcionante, una Croacia que viene en cierto cambio generacional, con algunos jugadores ya bastante veteranos, introduciendo otros nuevos más jóvenes, pero creo que tardaremos bastante años en ver esa Croacia tan competitiva que vimos en los años anteriores, especialmente en la Copa del Mundo, y ya nos lo demostraron en la Eurocopa, con un rendimiento, en mi opinión, bastante pobre, ese empate frente a Albania, la goleada frente a España. Así que creo que en este partido Portugal es bastante superior a Croacia en cuanto a calidad de plantilla, en cuanto a sensaciones de los últimos partidos, sobre todo en esa Eurocopa, en cuanto a potencial también de los jugadores, frente a una Croacia que, insisto, todavía está en ciertas dudas, en cierto cambio generacional en su plantilla, y que además las cuotas de las casas de apuestas nos colocan a Portugal como muy favorita, cuota 1,57 por su victoria, lo cual le da muchas probabilidades de ganar el partido según estas cuotas de las casas de apuestas. Así pues, yo creo que es bastante evidente que en este partido el favorito es Portugal, porque además juega en casa, insisto, mucha mejor plantilla, así que creo que lo más interesante es apostar directamente por su victoria eligiendo el 1 en la quiniela. Pasando así al siguiente, entre Escocia y Polonia. Dos selecciones como Escocia y Polonia que están en ese mismo grupo, en esa misma liga que Portugal y Croacia, que estarán peleando por no descender a la segunda categoría de la Liga de Naciones. Creo que lo tendrán complicado porque creo que ambas son inferiores a Croacia, pero si Croacia se descuida claramente puede perder ese segundo puesto que debería ser para ellos. Así pues creo que son selecciones que sobre el papel son bastante igualas. Creo que son selecciones de ese quizás segundo o tercer nivel de Europa, selecciones que son bastante flojas, selecciones que pueden dar sorpresa en ciertos partidos, como hizo Polonia frente a Francia, pero creo que son selecciones, insisto, bastante igualadas. Ambas vienen a hacer una Eurocopa muy floja, sobre todo Polonia, que fue bastante decepcionante, pero al final era lo esperado. Creo que ambas selecciones no estaban capacitadas para pasar a la siguiente ronda de la fase de grupos de la Eurocopa, así que creo que ambas selecciones son bastante igualadas sobre el papel, en cuanto a plantillas, en cuanto a resultados, en cuanto a rendimientos previos. Vemos aquí algunos amistosos previos de hace bastantes años, pero creo que el único que podemos tener en cuenta es el del año 2022, que vemos aquí que terminó por 1-1, con plantillas que serán quizás algo similares pero con algún cambio más. Creo que, insisto, ambas selecciones sobre el papel son muy igualadas, vemos las cuotas de las casas de apuestas que nos dan bastante igualdad, ligero favoritismo a favor de Croacia con esa cuota 2,40, pero al final tampoco es un favoritismo muy exagerado que nos indica muchas probabilidades de que el partido sea igualado y que incluso se produzca un empate, que yo es el resultado que voy a elegir en este partido. Dada la igualdad entre ambos equipos y que no veo ninguno muy superior a su rival, sí que es cierto que cualquiera de los dos puede ganar, pero también un empate es muy probable. Yo me quedo con el empate de este partido y con el reparto de puntos. Así pasamos al siguiente, entre Estonia y Eslovaquia, que son de la Liga C, que sería la tercera categoría de la Liga de Naciones de la UEFA. Empezando por Estonia, que es una selección muy débil a nivel europeo, una selección muy escasa de calidad, una selección con poca experiencia en torneos internacionales, una selección que ni siquiera se clasificó para jugar la Eurocopa, mientras que Eslovaquia, por su parte, sí que jugó la Eurocopa. Creo que hizo un papel muy decente, lo hizo bastante bien, consiguió ganar a Bélgica, un rival bastante complicado a nivel europeo, compitió muy bien frente a Inglaterra, lo veis aquí que tuvieron que hacerlo en la prórroga, el equipo inglés, para batir a Eslovaquia, una selección que está creciendo mucho en los últimos años, que está siendo muy competitiva, una selección que me parece bastante a tener en cuenta. Como os decía, llegar a los octavos de final de la Eurocopa no es nada fácil para una selección como Eslovaquia, con un grupo que además a priori era bastante complicado, con Ucrania, con Rumanía, con Bélgica. Así pues, todos los méritos para Eslovaquia, que creo que llega en buen momento a este partido, a esta Liga C de la Liga de Naciones. Creo que es uno de los favoritos a ascender a la Liga B, sí que es cierto que tienen otro rival complicado en el grupo como es Suecia, que lo veis aquí. Creo que Azerbaiyán está bastante por debajo de estos rivales y creo que Estonia también es un equipo que está por debajo tanto de Eslovaquia como de Suecia. Creo que Estonia es un equipo bastante flojo, que no es tan competitivo como Eslovaquia, no tiene sus jugadores tan determinantes. Y si vemos las cuotas, vemos que también es bastante favorita Eslovaquia, cuota 1,57 por su victoria, una cuota bastante baja para ser un equipo
visitante. Así pues, creo que estoy de acuerdo con todo esto que nos indican las casas de apuestas y con este análisis que hemos realizado, que nos indica que Eslovaquia es la favorita para ganar el partido y por ello marcamos el 2. Y así pasamos al siguiente, entre dos selecciones de nivel muy bajo como son San Marino y Liechtenstein. Dos selecciones muy igualadas, creo que en este grupo las tres, tanto estas dos que os he comentado como Gibraltar, son de un nivel muy parejo, son tres de las peores selecciones de Europa, por eso también están en la última categoría de la Liga de Naciones. Dos selecciones que tampoco podemos tomar muy en cuenta sus últimos resultados porque la mayoría son derrotas o algún empate suelto que hayan conseguido. Sí que es cierto que Liechtenstein tiene algún resultado más positivo, como vemos aquí, 2 empates en los últimos 3 partidos, destacando ese frente a Rumanía. Pero al final creo que tampoco son partidos muy a tener en cuenta porque, como os decía, son tan inferiores a sus rivales europeos que es muy poco probable que veamos alguna victoria recientemente de ellos. Se enfrentaron recientemente en los años 2020 con un empate a 0. Otro partido lo ganó Liechtenstein, pero tampoco son partidos muy recientes. En 4 años han podido cambiar mucho los equipos. Insisto, selecciones muy igualadas por lo malas que son, selecciones con muy malos resultados últimamente frente a sus rivales, aunque no obstante vemos que las casas de apuestas nos ponen como favorita a Liechtenstein. Sí que es cierto que Liechtenstein tiene algo mejor de plantilla que San Marino, pero al final el hecho de San Marino de jugar en casa y de ser dos selecciones también las dos más flojas, me hace ver que el empate también es ciertamente probable porque al final Liechtenstein tampoco es un equipo tan superior como para pensar que puede batir fácilmente a San Marino. Sí que es cierto que San Marino es probablemente la peor selección de toda Europa, pero al final un partido igualado de selecciones muy malas donde creo que hay que cubrir el empate. Así pues elegimos el X y la 2. Y así pasamos al siguiente entre Dinamarca y Suiza, dos selecciones potentes del panorama europeo. Una Dinamarca que en mi opinión fue bastante decepcionante en la Eurocopa, sí que es cierto que fue un equipo difícil de batir, pero al final no consiguió ganar, perdió frente a Alemania en octavos de final. Insisto, creo que le falta un poco a Dinamarca para llegar a ese nivel tan alto que mostró en años anteriores. Y creo que Suiza, por su lado, sí que fue bastante competitivo y bastante convincente en la Eurocopa. Creo que Suiza hizo una muy buena Eurocopa. Solo perdió frente a Inglaterra en esos cuartos de final tras penaltis. Es decir, en verdad acabó toda la Eurocopa invicta, porque solo perdió en penaltis, pero en tiempo reglamentario terminó la Eurocopa invicta, consiguió empatar frente a Alemania, uno de los equipos más potentes de la Eurocopa, consiguió ganar a Italia en octavos de final, consiguió empatar frente a Escocia, consiguió ganar a Hungría. Así pues creo que Suiza viene en mejor momento en cuanto a sus últimos rendimientos, a sus últimos resultados de los partidos, a pesar de ese potencial que puede tener Dinamarca, pero creo que Suiza ha demostrado ser un equipo muy competitivo, muy interesante y un equipo muy a tener en cuenta en la Liga de Naciones. En la clasificación lo tendrán complicado porque parece que España es muy favorito en este grupo para ganarlo y para terminar como líder, así que creo que estos dos equipos, porque creo que Serbia está por debajo, son los que se disputarán ese segundo puesto que les dé acceso a la siguiente fase de la Liga de Naciones, mientras que el otro tendrá que pelear por evitar el descenso a la segunda división. Así pues creo que es un partido bastante interesante, bastante igualado entre dos selecciones potentes, donde yo creo que es ligeramente más favorita Suiza. Insisto, viene a hacer muy buena Eurocopa, me convenció mucho en esa Eurocopa. Si vemos sus últimos enfrentamientos previos, vemos aquí uno del año 2024, bastante reciente, de marzo, donde pataron 0-0 en un partido amistoso, que nos hace indicar esta igualdad entre ambos equipos. Así que creo que es un partido muy igualado, donde el empate es muy probable, pero donde creo que Suiza es más favorito que lo que nos indican las cuotas. Vemos aquí que nos colocan a Dinamarca como favorita, cuota 2.20. Yo no estoy tan de acuerdo con este favoritismo, quizás el hecho de jugar en casa sea determinante, pero creo que al final Suiza tiene bastantes argumentos para ganar a Dinamarca o al menos evitar la derrota. Ya nos demostró en la Eurocopa lo bien que lo hicieron y la buena plantilla que tienen, así que creo que aquí es interesante cubrir el X y la 2. Y así pasamos al siguiente entre Irlanda del Norte y Luxemburgo. Dos selecciones bastante débiles, pero donde creo que los locales son ligeramente favoritos, porque al final Luxemburgo es un equipo muy débil, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Un equipo que sí que es cierto que ha mejorado ligeramente en los últimos años con algún jugador y algunos resultados más interesantes, pero creo que es un equipo bastante inferior a sus rivales. En este grupo de la Liga C, de la Liga de Naciones, compartirán con Irlanda del Norte y Bielorrusia y Bulgaria, por evitar ese descenso a la Liga D o por incluso pelear por el ascenso a la Liga B. No obstante, no veo a Luxemburgo peleando por el ascenso, creo que terminará peleando por esa tercera o cuarta posición, mientras que Irlanda del Norte sí que es un equipo candidato a pelear por ese ascenso, porque al final tiene dos rivales bastante flojos en su grupo y bastante igualados en cuanto a nivel, como son Bielorrusia y Bulgaria. Irlanda del Norte, ¿cómo viene? Pues viene de hacer amistosos frente a equipos competitivos, viene de ganar a Dinamarca recientemente, como aquí en esos clasificatorios de la Eurocopa, pero también viene de perder frente a Eslovenia, Finlandia o incluso venir goleado frente a España en un partido que recuerdo que hicieron muy flojos por su parte.
No obstante, creo que Irlanda del Norte tiene más argumentos para ganar este partido que Luxemburgo. Si vemos las cuotas de las casas de apuestas, nos indican este favoritismo de Irlanda del Norte a cuota 1,83 por su victoria, mientras que Luxemburgo viene de hacer algunos resultados interesantes, como esa victoria goleando a Bosnia y Herzegovina, pero también viene de perder frente a Eslovaquia, de venir goleado por 9-0 frente a Portugal, de perder frente a Bélgica, frente a Francia, frente a selecciones potentes de Europa. Así que al final creo que son selecciones bastante igualadas en cuanto a su nivel y últimos resultados se refiere, pero creo que a nivel de plantilla Irlanda del Norte tiene un poco más de ventaja. Vemos aquí un enfrentamiento previo relativamente reciente del año 2022, donde Irlanda del Norte se impuso por 1-3. Esto nos puede dar una idea de que Irlanda del Norte tiene más potencial que Luxemburgo. Creo que en estos 2 años que han pasado desde ese amistoso, Irlanda del Norte ha mejorado más que Luxemburgo como selección. Así que creo que Irlanda del Norte es la favorita para llevarse este partido jugando en casa, para empezar esta Liga de Naciones con los 3 puntos y pelear por ese ascenso a la siguiente categoría de la Liga de Naciones frente a 2 selecciones que, como os decía, son de un nivel muy similar a ellos, como son Bulgaria y Bielorrusia. Y así llegamos al siguiente, que a priori sobre el papel es muy desigual entre Bélgica e Israel. Bélgica, que hizo una Eurocopa muy decepcionante para el nivel de plantilla y de potencial que tenía, clasificó en fase de grupos perdiendo el primer partido frente a Eslovaquia, pero luego perdió frente a Francia. Pero insisto, creo que fue una Eurocopa bastante decepcionante por parte de Bélgica. Se enfrentará a una Israel que sobre el papel es muy inferior a Bélgica. Tiene algún jugador interesante, pero creo que no es un equipo capacitado para competir de todo a todo un equipo grande como es Bélgica. Una Bélgica que, aunque yo no la sitúo en ese primer nivel de Europa, como sí que puede estar España, Francia, Inglaterra, sí que la sitúo en ese segundo nivel de grandes selecciones de Europa, como puede ser Italia, por ejemplo. Una selección bastante potente, con muy buenos jugadores, muy superior a Israel, una Israel que es muy inferior, un Israel que es de lo peor que se puede encontrar en Europa hoy en día a nivel de selecciones de nivel medio, no contando esas selecciones de menor nivel. Y además un grupo que será muy complicado para Bélgica, porque tiene a 2 selecciones muy potentes como son Francia, sobre todo, y también Italia, donde tendrá que ganar, incluso golear a Israel, porque al final quizá la diferencia de goles sea el factor final para determinar qué equipo termina primero o segundo y qué equipo se clasifica a la siguiente fase de esta Liga de Naciones. Así que al final creo que es un partido muy importante para Bélgica, que debería imponerse sin ningún tipo de problemas. Si vemos últimos enfrentamientos son de hace bastantes años, así que no podemos tenerlos muy en cuenta, pero sí que podemos ver los últimos enfrentamientos de Israel frente a selecciones relativamente serias a nivel europeo. Por ejemplo, frente a Hungría, cayó goleado por 3-0, Islandia también le goleó por 4-1, perdió frente a Rumanía. Tampoco tiene muchos enfrentamientos frente a selecciones potentes, mientras que Bélgica, frente a selecciones sobre el papel inferiores, suele cumplir el trámite. Venció a Luxemburgo cómodamente, venció a Montenegro, venció a Azerbaiyán también, así que al final creo que es un partido bastante favorito para Bélgica. Las cuotas de las casas de apuestas le dan muchísimas probabilidades, muchísimas opciones de llevarse la victoria, cuota 1,33, así que creo que todo esto nos indica que Bélgica es muy favorita para llevarse el partido y por ello elegimos el 1. Y así llegamos al siguiente, que es uno de los grandes partidos de esta fase de grupos de esta primera jornada de la Liga de Naciones entre Francia e Italia. Primero, echando un vistazo a las cuotas, vemos muy favorita a Francia, cuota 1,60 por su victoria. Creo que dependerá de cómo se tome Francia este torneo, porque sobre el papel es una selección muy superior a Italia y prácticamente a todos sus rivales, es una de las favoritas a ganar el torneo. Pero creo que, insisto, dependerá de cómo se tome el torneo y cómo de serio juegue este tipo de partidos, porque vimos respecto a la última edición de la Liga de Naciones que si en una selección no se lo toma muy en serio, como fue el caso de Inglaterra, puede incluso descender a la segunda división. Así que todo dependerá de cómo se lo tome Francia. Creo que será una selección bastante ambiciosa y se lo tomará bastante en serio. Por parte de Italia es una selección muy regular, que creo que me está costando bastante ver últimamente. Hizo una Eurocopa muy decepcionante, perdió frente a España, perdió frente a Suiza, no pudo ganar a Croacia. Los octavos de final fue totalmente dominado y perdieron frente a Suiza. Creo que es un equipo bastante inferior a Francia en este caso. Vemos últimos enfrentamientos, solo encontramos uno del año 2018, que es una goleada de Francia 3-1. Pero al final ya han pasado 6 años, han cambiado muchas cosas y creo que durante estos 6 años que han pasado, Francia ha mejorado incluso más e Italia ha empeorado. Así que creo que la diferencia entre ambos equipos en estos momentos es incluso mayor. Creo que si Francia se toma en serio este partido, debería imponerse muy cómodamente a Italia. Así nos lo indican las cuotas de casas de apuestas, que le dan muchas probabilidades por su victoria, y yo estoy de acuerdo, creo que Francia es favorita. Insisto, si se lo toma en serio, si no lo hace, pues no lo será. Pero creo que se lo tomará en serio, creo que es un equipo más competitivo y más serio de lo que es Italia, con mejores jugadores, mejor química, más tiempo jugando juntos, mejor dinámica, más ganas de conseguir un título a nivel internacional después de esa decepción en la Eurocopa. Así que creo que Francia es bastante favorito en este partido y por eso elegimos nuevamente el 1. Y así pasamos al siguiente, entre 2 selecciones de bastante nivel, de bastante bajo nivel, entre Lituania y Chipre. Si vemos primero las cuotas de las casas de apuestas, como hacemos siempre, vemos que hay bastante igualdad, con cierto favoritismo a favor de Lituania, que le pagan a cuota 2,20 por su victoria,
Dos selecciones que creo que serán las que competirán por ese segundo puesto en este grupo, porque veo a ambas y también a Kosovo por debajo de Rumanía, una Rumanía que creo que viene en buen momento hasta Liga de Naciones de la UEFA. Dos selecciones que además se enfrentaron recientemente, hace menos de un año, en un partido amistoso, en un partido que ganó Chipre por 1-0, que nos puede dar una cierta idea del nivel que tienen ambos equipos y la diferencia entre ambas plantillas, porque no creo que hayan cambiado mucho en este año que ha pasado apenas desde ese amistoso. Y vemos últimos resultados, pues vemos cierta irregularidad entre ambos equipos. Vemos que Lituania, por ejemplo, ganó a Letonia, mientras que Letonia empató frente a Chipre. Pero vemos que Chipre también hizo un buen partido frente a Serbia, perdió por 0-1, pero también viene de perder frente a Moldavia. Así que al final creo que ambas selecciones son tan malas y tan flojas que se antoja muy complicado elegir quién puede ser el favorito de este partido. Creo que esa victoria de Chipre en el amistoso puede darnos una idea de que Chipre puede tener más potencial y pueda contrarrestar ese factor local de Lituania en este partido. Vemos nuevamente las cuotas, vemos que el empate también se paga a cuota 3,20, que le da bastantes probabilidades. Así que creo que el empate es el resultado más interesante a cubrir en este partido, dada la igualdad entre ambos equipos, dado que Chipre puede contrarrestar ese factor local de Lituania con esa quizás ligera superioridad que tiene en cuanto a la plantilla, pero creo que al final un partido muy igualado, dos selecciones de nivel muy parejo, puede ganar cualquiera y también un empate es muy probable y es la opción que elegimos para la quiniela. Si tuviéramos que hacer una doble en este caso, yo haría con el X y la 2, cubriendo esa posible victoria de Chipre nuevamente, como hizo en el partido amistoso que disputaron hace menos de un año, pero insisto, creo que el empate es la opción más interesante y más probable para tampoco hacer muchísimos dobles o triples en esta quiniela. Y así pasamos a la siguiente, entre Kosovo y Rumanía. Dos selecciones que pueden parecer sobre el papel igualadas, pero yo creo que no es así. Si vemos las cuotas vemos que hay bastante igualdad, vemos que es ligeramente favorita Rumanía, se paga cuota 2,45, mientras que Kosovo se paga cuota 2,80, pero creo que Rumanía tiene ventaja en este partido y es superior sobre el papel al menos. ¿Por qué? Porque viene de hacer una muy buena Eurocopa, en mi opinión, viene de ganar a Ucrania por 3-0 goleando, viene de empatar frente a Eslovaquia. Sí que es cierto que fue dominado y goleado por Holanda en los octavos de final, pero creo que hizo una Eurocopa muy decente para un equipo que nadie contaba que se clasificara, un equipo que demostró ser muy competitivo y creo que demostró ser mejor que Kosovo, que es una selección muy inferior en este partido, me parece, en mi opinión, en cuanto a calidad. Sí que es cierto que tiene algún resultado interesante como ese empate frente a Suiza recientemente, pero creo que es un equipo bastante inferior a Rumanía. Curiosamente, vemos aquí que ambos se enfrentaron en la fase de grupos de la clasificación a la Eurocopa. Vemos que Rumanía terminó muy por encima de Kosovo, es más, con el doble de puntos de Kosovo. Por lo tanto, esto nos indica que Rumanía ha demostrado ser mejor equipo que la selección de Kosovo durante el año 2023, 2022, incluso este año 2024. Y si vemos los últimos enfrentamientos, pues vemos una victoria de Rumanía por 2-0 en casa y un empate por 0-0 jugando como visitante. Creo que el hecho de jugar fuera de casa le da cierta ventaja a Kosovo frente a Rumanía, porque al final Kosovo es un equipo llamado a ser más potente jugando en casa. Vemos últimos resultados en casa que solo ha perdido un partido en los últimos 2 años. Y creo que por ahí puede tener esa ventaja frente a la selección rumana. No obstante, me parece un partido donde Rumanía es favorita y donde creo que hay que cubrir el empate por ese factor local que tiene Kosovo. Así pues elegimos el X y la 2 en este partido, eligiendo al equipo que me parece que tiene más calidad y es más competitivo en este encuentro, pero también cubriendo ese posible empate por esa fortaleza local de Kosovo. Y así pasamos al siguiente, entre Kazajistán y Noruega, un partido que en mi opinión es bastante desigual. Primero, echando un vistazo a las cuotas, vemos que hay mucha desigualdad a favor de Noruega, que le colocan una cuota 1,53 jugando como visitante. Algo lógico porque tiene mucha mejor plantilla que Kazajistán, tiene jugadores como Haaland, como Sorloth, jugadores muy determinantes a nivel Europa y jugadores que pueden marcar diferencias en estos partidos que pueden terminar incluso en una goleada a favor de Noruega. Si vemos a Kazajistán en sus últimos partidos, solo vemos alguna victoria suelta frente a selecciones de menor nivel, como vemos aquí a San Marino, a Finlandia, pero al final, frente a selecciones de nivel medio alto de Europa, por ejemplo Dinamarca, cayeron goleados en la fase de clasificación de la Eurocopa, frente a Grecia cayeron goleados también. Tampoco han tenido una preparación muy interesante en cuanto a resultados, también vemos que han perdido todos los partidos frente a selecciones de nivel muy bajo, así pues creo que Kazajistán es un equipo de nivel muy inferior. Dinamarca, por su parte, no se clasificó para la Eurocopa, pero viene haciendo buenos amistosos últimamente, viene jugando frente a equipos relativamente competitivos, lo hizo bien frente a España, que perdió solo por 1-0, sí que es cierto que cayó goleado frente a Dinamarca, pero creo que Noruega tiene mucho mejor equipo que Kazajistán. No hay ningún enfrentamiento previo entre ambos equipos, pero aún así creo que tanto las cuotas que nos dan ese favoritismo de Noruega, la diferencia de plantillas y el hecho de que en este grupo es importante que Noruega consiga la victoria frente a Kazajistán, porque al final se peleará por ese ascenso, por ese primer y segundo puesto con Austria y Eslovenia, creo que todo esto nos hace indicar que Noruega es muy favorita en este partido. Creo que una discusión de que el resultado a marcar en esta quiniela es el 2.
Y así pasamos al siguiente de este mismo grupo, del de Kazajistán y Noruega, que es entre Eslovenia y Austria. Dos selecciones que, si veis aquí en el grupo, son las que están llamadas junto con Noruega a pelear por ese posible ascenso a la Liga A o por ese posible descenso a la Liga C. Ambas selecciones vienen de jugar en la Eurocopa. Eslovenia hizo un papel muy digno, muy interesante, siendo un equipo muy competitivo. No ganó ningún partido, pero tampoco perdió ninguno, solo perdió el de Portugal, que lo vemos aquí, que lo hizo. Por tanto, nos indica que fue una selección muy competitiva, muy difícil de batir. Nadie contaba con ver a Eslovenia en octavos de final, pero lo hizo, evitando la derrota frente a Inglaterra en la fase de grupos y también frente a Dinamarca. Por lo tanto, Eslovenia viene con mucha motivación a este torneo, viene con muy buena preparación. Vemos sus últimos enfrentamientos, que lleva bastante tiempo sin perder ningún partido oficial. Solo lo hizo en noviembre de 2023 frente a Dinamarca. Pero aún así vemos sus últimos enfrentamientos, veis que tiene muy buenos resultados en los últimos amistosos preparatorios, tanto en la Eurocopa como hasta Liga de Naciones, tanto también en la fase de clasificación de la Eurocopa. Así que creo que Eslovenia viene en muy buen momento a esta Liga de Naciones. Mientras que Austria, por su parte, creo que hizo una Eurocopa bastante sorprendente también, jugando muy agresivo, jugando muy ofensivo, jugando muy bien al fútbol, en mi opinión. Se clasificó para octavos de final. Finalmente perdió frente a Turquía, pero creo que dejó una muy buena actuación en la Eurocopa, un equipo que viene en buen momento también a esta Liga de Naciones. Solo vemos aquí alguna derrota suelta en los últimos partidos frente a potentes selecciones como son Francia, como es Turquía, también ese partido tan igualado. Vemos aquí frente a Bélgica también. Pero vemos que también viene con muy buenos resultados últimamente, tanto en la fase de clasificación de la Eurocopa como en los amistosos. Vemos que tampoco hay muchos enfrentamientos previos entre ambos equipos recientemente. Los últimos son del año 2019, que habiendo pasado 5 años, tampoco podemos tomarlos muy en serio por los cambios que ha habido entre ambos equipos en este periodo de tiempo. Pero vemos que en cualquier caso Austria ganó ambos enfrentamientos de la Eurocopa en el año 2019. Así que nos indica que Austria tiene quizás más ventaja, pero creo que es un partido muy igualado. En cuanto a plantillas, yo quizás sí que veo a Austria ligeramente superior, pero creo que Eslovenia compitió muy bien en la Eurocopa y si mantiene ese nivel competitivo puede fácilmente evitar la derrota en este partido. Creo que es un partido muy igualado, veis aquí las cuotas. Cuota 3 para victoria de Eslovenia, cuota 2 por 25 para victoria de Austria, nos indica ligero favoritismo a favor de los visitantes, pero partido muy igualado donde creo que lo más interesante es cubrir el empate, ese posible reparto de puntos, dada la igualdad y dado que me espero que Eslovenia compita muy bien. Si tuviéramos que apostar a dobles en este partido, yo cubriría esa victoria de Austria por tener, en mi opinión, quizás ligeramente mejor plantilla y venir quizás en mejor forma, pero creo que, insisto, Eslovenia es un equipo muy competitivo, muy difícil de batir y creo que a Austria le costará sacar los 3 puntos frente a un equipo tan duro como es Eslovenia. Y así pasamos al siguiente entre Islandia y Montenegro. Dos equipos que creo que estarán por debajo de Turquía en este grupo de la Liga de Naciones, dos equipos que creo que se disputarán ese segundo puesto, dos equipos que creo que son bastante igualados. Si vemos las cuotas de las casas de apuestas, vemos que hay favoritismo a favor de Islandia, cuota 2,10 por su victoria, mientras que Montenegro se paga cuota 3,40. Si vemos últimos resultados, vemos que Islandia viene con unos resultados ciertamente irregulares, viene de caer goleado frente a selecciones potentes como Portugal o Holanda, pero también frente a otras de nivel bastante similar como es Ucrania o por ejemplo también Eslovaquia. Mientras que Montenegro viene de también resultados bastante irregulares, viene de caer goleado frente a Bélgica, frente a Hungría, pero también frente a otras de nivel similar o incluso peor, como es el caso de Georgia. Así que al final resultados irregulares en los últimos enfrentamientos que han tenido ambos equipos. Si vemos algún enfrentamiento previo, no tenemos ninguno reciente, más allá de este del año 2012, que no podemos tener en cuenta porque han pasado 12 años y han cambiado prácticamente la totalidad de las plantillas. Así que solo podemos analizar últimos enfrentamientos, mucha irregularidad entre ambos equipos, alineaciones y posibles equipos de ambos conjuntos, donde creo que Islandia tiene quizás más potencial que Montenegro, es quizás mejor equipo y además juega en casa, así que creo que es ligeramente favorito en este partido, pero creo que, insisto, nuevamente será un partido muy igualado, donde el reparto de puntos es posible y donde yo me quedo también con esa posible victoria de Islandia al tener mejor equipo y jugar en casa. Y no creo que Montenegro tenga lo necesario en este partido en cuanto a calidad para ganar fuera de casa un partido internacional frente a una selección sobre el papel ligeramente superior como es Islandia. Y así pasamos al siguiente entre Gales y Turquía. Un partido que en mi opinión sobre el papel a priori es superior Turquía. Gales viene de hacer muy malos partidos últimamente. Si vemos sus últimos enfrentamientos, apenas ha conseguido una victoria en los últimos 6, que fue frente a Finlandia además y jugando en casa. Viene de no clasificarse en la Eurocopa, viene de caer goleado frente a una selección de nivel inferior como es Eslovaquia, no pudo ganar a Gibraltar, vemos aquí recientemente. Vemos que además, curiosamente, ambos equipos se enfrentaron en la fase de clasificación para la Eurocopa, donde Turquía terminó liderando ese grupo con 17 puntos y Gales terminó 5 puntos por debajo. Finalmente Gales no se pudo clasificar para la Eurocopa. Así pues vemos que hay ventaja en cuanto a últimos resultados de Turquía y preparación para este torneo. En cuanto a resultados previos entre ambos equipos, pues vemos que empataron 1-1 aquí en Gales, mientras que el partido en Turquía
se impusieron los turcos por 2-0. El anterior enfrentamiento tampoco lo podemos tener en cuenta porque es del año 2021, con más de 3 años y medio que han pasado desde entonces, donde ha habido muchos cambios en las plantillas. Creo que desde ese tiempo, desde ese periodo, ya lo demostró Turquía en la Eurocopa, Turquía ha mejorado mucho más que Gales. Creo que Turquía tiene mucho mejor equipo que Gales, tiene muchos mejores jugadores, mucha más experiencia, viene en mejor momento y en mejor forma, viene a hacer una muy buena Eurocopa donde llegó a los cuartos de final, consiguió clasificarse en la fase de grupos, consiguió hacerlo bastante bien, consiguió eliminar a Austria en octavos de final y creo que Turquía viene en mucho mejor momento y con mucha más calidad que Gales este partido. No obstante, el hecho de jugar fuera de casa me hace decantarme porque quizás haya que cubrir ese posible empate, dada también la igualdad que nos ofrecen las cuotas de las casas de apuestas, que quizá nos hacen ver que será un partido más igualado de lo que podemos imaginarnos. Así pues creo que el empate hay que cubrirlo en cualquier caso, dada la igualdad entre ambos equipos, pero creo que también esa posible victoria de la selección turca como el mejor equipo y la mejor plantilla en este partido. Y así llegamos al siguiente, al último, al pleno al 15, entre Serbia y España. Dos selecciones que son bastante desiguales en mi opinión. Serbia es competitiva, pero creo que España es muy superior a la selección de Serbia. No hay ningún enfrentamiento previo reciente entre ambos equipos, pero sí que nos podemos hacer una idea del potencial que tiene Serbia, que es en cuanto a sus goles, que es lo que buscamos en este pleno al 15, que es que, por ejemplo, vemos que recientemente frente a Inglaterra en la Eurocopa se quedaron a 0, solo anotaron un gol en 3 partidos de la Eurocopa. Esto nos demuestra que creo que Serbia pondrá el autobús, será muy defensivo y le costará bastante generar ocasiones. España es un partido que si está inspirada puede golear, pero si se le atasca, si le cuesta desatascar ese entramado defensivo que plantea Serbia, puede terminar en la cifra de 1 o 2 goles. Yo creo que es interesante apostar básicamente a los 0 goles de Serbia, que España mantiene la portería 0, y la victoria de la selección española creo que dependerá de cómo de inspirados estén los delanteros, pero creo que nos podemos quedar en la cifra de 2 goles. Y así queda finalmente esta quiniela de fútbol internacional, donde creo que hay que cubrir bastantes empates, dado lo importante que es jugar en casa para ciertos equipos con el apoyo de su afición, pero creo que sobre el papel hay partidos bastante claros, bastante desiguales como hemos analizado. ¿Y vosotros, cuáles son vuestros pronósticos? ¿Cuáles son vuestras apuestas para esta jornada de fútbol internacional de la quiniela? Decídmelo en comentarios. Darle a like si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros para recibir los próximos vídeos de análisis de las siguientes jornadas de la quiniela y recordar que ahora también estamos en Telegram, donde hemos creado una comunidad para hablar y debatir sobre lo que queréis de la quiniela, sobre cada jornada, sobre las mejores peñas, los partidos, las sorpresas, vuestras apuestas, lo que queráis. Y si además queréis saber cuánto dinero podéis ganar con la quiniela, no os perdéis este vídeo donde os comento cuáles han sido los 5 premios que se han repartido más altos nunca en la historia.